Voy a presentar a Alberto Lince. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros otra vez más en Posadas, para mí ya es la tercera. Y coño, tenemos un montón de gente en esta edición. Casi nos empezamos a arrimar ya a la Posada del 95, que fue súper multitudinaria. Y bueno, pues en este caso vamos a haceros una presentación de la Amiga 500 Mini, el teclado funcional, con todos sus extras y demás. ¿Cuál fue el proceso? Como lo que ha costado hacer este proyecto, el tiempo que nos ha llevado detrás. Y espero que lo disfrutéis. Y como no, tenemos también a nuestro jefe emérito, Quique. Bueno, vais a ver lo de Alberto, todo esto surgió, él os lo va a contar. Esto es el típico proyecto de Agárrame en Cubata. De, oye, un teclado funcional para la Amiga 500 Mini. Y dijo, no, eso lo veo muy jodido y tal. Y dije, es que no sabe. Dije, espera, agárrame el cubata. Y aquí lo vais a ver, él os lo va a contar. Realmente ha sido un proyecto muy complicado. Una de las cosas que hemos intentado hacer ha sido intentarlo simplificar para que cada uno lo pueda replicar de una forma fácil, pero vais a ver que es imposible. Se ha intentado hacer PCBs, se ha intentado hacer moldes para que se pudiera distribuir un molde y el proceso fuera sencillo. Al final es un proceso totalmente artesanal y vais a ver que el tener una sola unidad funcional es una auténtica locura. Y es lo que ha hecho Alberto, que se ha dedicado pues meses y meses y meses de buscar diferentes formas de resolverlo y al final pues la única solución es manual y tecla hacer. Ahí vas, Alberto. Bueno, aquí tenéis una captura de pantalla de lo que hablábamos antes de la Agárrame en Cubata. Poquito después de tener 500 Mini en casa, me puse a trabajar con el software en un Arduino, en este caso un Arduino Leonardo, ¿vale? Y entonces, cuando por fin tenía algo funcionando, lo comento en el grupo nuestro de Amiga Wave, de colaboradores, y me dice Strike que eso es mentira, y que hay que presentarlo en un programa de Amiga Wave. Todo esto fue un viernes. Claro, el programa lo teníamos el domingo. Entonces, para llegar al domingo, a mí me tocaba preparar un prototipo para que se viera. Me iba a coger un Leonardo y teclita hecha con un... creo que lo tenía por aquí, en algún sitio. Tecla con un cable, literalmente, dentro del Arduino. Si más o menos conocéis lo que es un Arduino, eso de ahí. Pues ahí lo que tenía era un cable, y con ese cable iba haciendo las diferentes pulsaciones cuando lo de la Agárrame en Cubata. y nada, pues lo siguiente era preparar algo en un fin de semana, y este fue el inicio del proceso. Una placa prototipos, las teclitas que ya me habían llegado, las había pedido previamente, pedí 600, que es esto de aquí. Bueno, como podéis ver, todo el prototipo, todas las placas y tal, las pondremos allí en la mesa y podéis pasaros, dar un vistazo, tocarlas, ¿vale? Bueno, pues aquí empezó todo, ¿no? En paralelo, Kikens, que ya se entendió porque quería un 500 Mini con teclado funcional, empezó a prepararse unos moldes para imprimir teclados de resina, de pruebas, y esto si quieres, Kikens, vete tú y lo explicas un poco el proceso. A ver, esto fue ya hace un año y medio, yo creo que lo hice. Lo primero que vimos que necesitábamos era un molde por dos motivos. Uno, solo tenemos un teclado de Amiga 500 Mini, que es el que viene, que es un teclado, todos lo habéis visto, es perfecto, es una réplica exacta. Lo ideal es hacerlo con ese teclado, pero había que hacer muchas pruebas y ensayos. No íbamos a comprar 20 Amiga 500 Mini hasta sacar. Entonces lo que hicimos fue, lo primero recrear en resina, clonar el teclado, ¿vale? Sin serigrafía, pero sí lo que es la geometría. Y hicimos unos cuantos moldes, entre ellos, o sea, hicimos un molde, este es el teclado original, y de aquí, Alberto, yo no sé si tienes las fotos o los otros teclados. Ese es el molde, hicimos de silicona sobre el teclado original. Ese es el del 64. Aprovechamos y hicimos el del 64 también.
ahí lo tenemos como lo estoy desmoldando después de haber hecho una colada. Entonces hicimos una réplica exacta, ¿vale? Hicimos una réplica, no, hicimos 4. Y luego además tuvimos que hacer otra en resina transparente. ¿Por qué? Porque era muy útil que fuera transparente el teclado para cuando lo lleváramos al PCB con los switches, ver dónde estabas colocando la tecla y qué problemas podíamos tener. Y ahí tenemos el teclado transparente. Este fue fundamental para el proceso, porque así Alberto podía ver a través del teclado. Entonces tuvimos que hacer todo este proceso para poder empezar a jugar. Y fundamental era que Alberto tuviera 3 o 4 réplicas de teclado para putearlos, cortarlos, estropearlos, antes de... Ahí mira, exactamente, este es un teclado recreado, para poder hacer todas las pruebas antes de meternos con el teclado real, porque eso es 1 a 1. Si te equivocas, jodiste el teclado guapo de la Amiga 500 Mini. Entonces, lo primero fue el proceso del molde. Ahí tendríamos que ingeniar también cómo cortábamos y separábamos las piezas. Necesitábamos estas piezas de prueba para probar, aunque el material no era el mismo, pero había que ingeniar una fórmula donde no estropeáramos las teclas. Y por eso hicimos un montón de teclados de réplicas de este tipo. Las réplicas llegaron a ser tan buenas, utilicé una silicona de estas de Warhammer o de muñequitos de estos, tan espectacularmente espectacular que incluso se ve en una foto, replicó hasta la serigrafía de los números. Porque eso es el teclado colado en resina transparente, nadie puso ningún número ahí, ni lo pintamos ni nada. Sencillamente lo replicó. La fina serigrafía que trae el teclado original. Entonces eso le fue muy útil a Alberto para identificar las teclas. Joder. Eso está en resina de epoxi, creo. Y eso fue para poder empezar. Todo este proceso fue para poder empezar. Le mandé a Alberto los moldes y el resto del trabajo ya se lo ocurrió a Alberto. Y luego los moldes han sido fundamentales. Os lo voy a enseñar luego. Cuando vamos a hacer el pegado con todos los switches y con todas las teclas y con todo, es fundamental para volver a colocar las teclas sueltas, porque ya las tendríamos sueltas, volverlas a colocar en su posición original para cuando eches el encolado y todo y tires la placa, quede todo pegado en su sitio y alineado. El molde es fundamental. Espera, y el molde lo tienes aquí, ¿no? El molde es esto, es una silicona a 2 caras, ¿vale? Con una entrada, esto lo cierras así, lo aprietas y todos esos agujeros que tienes para colarle la resina dentro. Una vez que seca, desmoldas y el molde sale bastante caro, ¿vale? Esta silicona es bastante cara. A lo mejor, yo no recuerdo el precio, pero este kit a lo mejor fueron 60 euros de silicona. Es una silicona muy especial, ¿Qué pasa? Que de aquí puedes sacar 50, 60, 80, 90, 100 teclados si quieres. ¿Vale? Porque el molde te aguanta. ¿Qué pasa? Que la silicona se degrada con el tiempo y de desmoldar y no desmoldar va a acabar haciendo pellejos y soltando cosas. Luego, si queréis los moldes, si los queréis ir pasando por ahí para que los podáis ir viendo cómo es el molde, que queda muy poco espacio entre tecla y tecla. Entonces eso, cuando se desmolden los teclados, eso va a sufrir la de Dios. Sí, podéis hacer fotos, podéis hacer lo que queráis. Si queréis lo vais rodando así y vais viendo cómo va el molde. Pero otra cosa, estos moldes, para hacer una colada, como decía Kikens, se van a degradar mucho a partir de cierto número de copias, pero para lo que es el montaje del teclado, el montaje final, que luego veréis, no hace falta, o sea, no pasa nada porque el molde se degrade. En realidad, lo que nosotros únicamente necesitamos es que las teclas estén en su sitio y no se muevan, ¿vale? Sí que no suelte suciedad, pero sí, el molde tiene que estar totalmente limpio y a partir de ahí lo que hacemos es, bueno, ya lo veréis, se pegan las teclas al molde y luego se pega el teclado a las teclas, ¿vale? Entonces, bueno, durante el proceso del agárrame el cubata, estos son parte de las fotos de cómo va quedando. Este es como os he dicho antes, el micro que utilicé, un Arduino Leonardo. Bueno, estos son los moldes que os hemos enseñado antes. El teclado transparente. Esta es la prueba que hizo Kikens con la primera tecla. Fue el primero que debió romper el teclado de la Amiga 500 Mini. Aquí fue cuando empecé ya a diseñar
cómo iba a ir la matriz del teclado para el Leonardo. Para mí era la primera vez que hacía un teclado funcional, por tanto fue una labor de investigación de cómo utilizar, de cómo generar el software para el Arduino Leonardo para hacer que esto sea un teclado USB normal y corriente. De hecho, este teclado se puede conectar a un PC y utilizarlo tal cual. En paralelo a eso, me di cuenta de que aquí hay una serie de soportes en la carcasa que quedan alineados totalmente, de forma que si plantas una PCB, la parte de detrás de esta placa queda justo alineada con la boca de la disquetera de la Amiga 500.000. Entonces, claro, me di cuenta de que ese hueco había que usarlo de alguna forma, ¿no? El Amiga 500 como creo que sabéis más o menos todos, tiene 3 puertos USB. Entonces, claro, ¿dónde conectas el teclado? Si lo conectas a un puerto USB, te quedas en un puerto, te quedarían nada más que 2. Si ya conectas un lector de tarjetas SD, se te quedaría un solo puerto. Necesitas un puerto de joystick y un puerto de ratón. Entonces lo que hice aquí es plantearme el meter, aparte de lector de SD, este fue el primero que yo utilicé para las pruebas, me planteé el montar un hub. De forma que, dejando un hueco para el disipador de la placa, me quedaba un hueco para poner un puerto USB interno, la SD, los puertos para conexión de teclado y tal. Ahí está planteada. Lo primero es hacer un primer prototipo en papel, en cartón, tal, para tomar las medidas y ver que ajusta todo correctamente, y de ahí el hueco de la disquetera. Luego eso, para verlo ya físicamente y hacer los últimos ajustes, lo que hice fue cortar una PCB virgen con la forma exacta. Aquí es donde estuve haciendo las pruebas de ajuste y demás. Como veis, ya aquí está montado el teclado del prototipo, que luego lo podéis ver si queréis, está aquí. Y aquí pues salvé simplemente un conector, en este caso con un macho, que fue lo primero que pillé, y pegué el lector de CD para ver que efectivamente caía en el sitio. Y ahí ya estaba funcionando un lector de tarjetas SD en el hueco de la disquetera. ¿Vale? Que es todo esto que se ve aquí. Y esto es como quedaría finalmente, que fue el planteamiento, como quedaría finalmente la placa ubicada debajo de la placa de la 500 Mini y con el teclado colocado en su sitio. Este de aquí es el Leonardo, que todavía estaba obviamente con el prototipo. Y esta es una de las piezas que hay que mecanizar para poder meter la tarjeta SD. Aquí tomé la medida, obviamente metiendo en este caso un bisturí, por el hueco de la disquetera, y llegábamos a esa placa. Ahí marcado, tomamos la medida, cortamos. Vale. Aquí, una vez que tenía hecho el diseño, bueno, yo lo enseñaré ahora, pues iban surgiendo otras ideas que se está pendiente de hacer. Como veis, esto es una tele en blanco y negro chiquitina. Y la idea, bueno, en un futuro ya veremos si nace un 1084 a juego con el Qué guay. Ese es el hueco, como quedó, mecanizado, y ahí la tarjeta detallada, cómo quedaba metida. Esto es un guiño a Carlos Strike, a sus maravillosos Amiga Busiluz. Así que iluminé el teclado transparente. Ahí tuvimos un rato de cachondeo. Aquí fue donde yo monté dos teclados finalmente. Un primer teclado que ahora veréis, que se hizo para ver la ubicación de las teclas y un poco el proceso de fabricación. Y este ya fue el segundo, que fue lo que estuve haciendo todas las pruebas, porque con este ya vi por fin cómo tenía que ajustar las diferentes teclas del diseño, del primer diseño. Van tan sumamente justas las teclas que una mínima variación hace que se te despendole todo el teclado. De manera que 1 milímetro finalmente aquí, que había de separación, por ejemplo, en este caso, hacia el lado del escape, esas son las teclas de función, hacía que se desencajase todo el teclado, o incluso que limar una de las carcasas para hacer el ajuste.
Este es el teclado que podía hacer unas correcciones porque se me cruzó una línea en el diseño. Simplemente una línea y yo hubo que hacer todo eso. Detalle de las teclas montadas, en fin. Aquí fue el primer planteamiento de cómo quedaba el teclado en la carcasa, una de las reproducciones de Kikens. Más teclado de teclado transparente, aquí bueno, haciendo el chorro a prueba con otros tecladines. Para que veáis el tamaño que tiene, no sé si recordáis esto. Sí. Esta era la dashboard de Hola, sí. La dashboard de son de los CH238, todos estos teléfonos antiguos. Y la herramienta preferida de Kikens, que fue con lo que empezamos a trabajar. La Dremel con un disco de corte, porque con un disco ahora sí no se puede. Aquí esto fueron las pruebas a ver si las teclas elegidas, las 600 teclas que compré, eran correctas o no. Entonces aquí, como veis, hay muy poquita separación, entonces hay que hacer mucho ajuste con la lija, con mucho cuidado de no pasarte, para que la tecla se vea bien, que tenga recorrido suficiente, porque si no toca en el switch y se acaba. Estas son las diferentes partes del proceso de rutado de las dos PCBs, ¿no? Aquí, como veis, este es el hub, el puerto USB, que en este caso lo utilizo para una Wi-Fi, para un pincho Wi-Fi, queda perfectamente integrado dentro. Tarjeta SD, el conector que va hacia la placa del teclado, y por aquí detrás quedaría la conexión USB para el teclado de 500 mini. Veis el detalle de las dos placas ya enrutadas. Aquí cuando empecé el proceso de enrutado, de ubicación de los componentes. Todo esto midiendo con un micrómetro y buscando la posición exacta, claro. Y aquí ya las primeras presentaciones en 3D dentro del programa KiCad de las dos placas, ¿no? Claro, hablando con un amiguete, me dice, tío, ahí hay una tecla L, esa no la vais a usar para nada. Digo, agárrame el cubata, dale, otra vez, ¿no? Ese switch de ahí es el switch que se utiliza para pulsando la tecla L. En realidad lo que pulsas es la tecla F12 del teclado, que obviamente en el teclado original no aparece, para lanzar el menú de aniversario, para cambiar de ADFs o para lanzar las diferentes configuraciones del propio aniversario. Y aquí esto fue lo que decía Kikens, las primeras pruebas que se hicieron sobre la impresión en papel del teclado para ver si la posición de las teclas eran correctas. ¿Vale? Esos fueron los primeros ajustes antes de lanzar la PCB. Y aquí cuando ya por fin llegaron las primeras PCBs de PCBWay. Esto es la presentación. Esta placa, que os explica que tiene un montón de cortes, quedó ajustada a la primera. O sea, fue llegar, ponerla y se queda fija, o sea, ni se mueve. Sin embargo, el teclado hubo que hacer mucho ajuste, porque los agujeros no van igual alineados, hubo errores de medidas, total, hubo que limar mucho y demás, hasta dejarlo totalmente ajustado. Aquí ya la presentación con la placa del 500 mini. Y cuando empecé el proceso de montaje de los pulsadores. Aquí ya los pulsadores montados. Y aquí, para que veáis el detalle de cómo se trabaja con el molde para montar las teclas. Este fue el primero que monté de todos y cometí un montón de errores, muchos. El primero que cometí fue no pegar las teclas al molde. ¿Por qué? Porque yo utilicé un epoxi, en este caso Lural 21. Lural 21 es bastante denso. Entonces tú echas Lural 21 a todas las teclas. Primero, tarda en secar poco tiempo. Necesitas alguna forma de echarlo que sea rápida. En este caso lo eché a mano, por lo tanto tardé mucho. Es el primer error. Segundo error, es muy denso. Al ser tan denso, cuando vas a colocar el teclado, si no le encajas bien a la primera, en cuanto lo mueves se salen las teclas, porque no están pegadas. Entonces hay que volverlas a colocar, se ensucian, en fin, es un jaleo. Y luego ya me vuelta atrás. Y esto, de lijar, porque esto fue cortar y lijar mucho, esos son mis manos con las heridas de haberme lijado los dedos.
Ahí ya con el molde puesto y aquí el resultado final. Como veis, bueno, eso se lo apreciáis en la fotografía, tiene un montón de manchas de cuando se me movieron teclas, que hubo que volver a colocarlas, el molde ya estaba sucio, en fin, fue un auténtico desastre. Y aquí el planteamiento de las teclas transparentes sobre la placa. La primera prueba que hice con los primeros teclados para ver la altura, para ver el ajuste. Y bueno, esto durante el ajuste del teclado, lo otro que estuve haciendo fue buscar posibilidades para poder meter el teclado más dentro, porque ya veréis que queda un pelín levantado sobre la carcasa. Entonces, para poder intentar ajustarlo. Pero ¿qué ocurre? Que para poder hacer eso, todo esto que se ven aquí son soportes que levantan bastante sobre la carcasa de abajo. Está la carcasa de abajo de la 500 Mini. Y todo esto lo mecanicé por dentro, mecanicé la placa, la rebajé tal, para intentar bajar el teclado. Esto era una locura. O sea, esto era destrozar la carcasa de la Amiga 500 Mini. Y el resultado final es bastante lamentable. Entonces, la decisión final fue dejar el teclado como está. Si levanta un poquito, mala suerte, hay que hacer concesiones, evidentemente, para tener una cosa tan pequeña. Y tiramos para adelante, como ya lo veréis. Por el camino, esto no es el diseño de la 500 Mini. Por el camino salió el D400 Mini. Entonces, esto es el diseño definitivo del esquema del teclado del 400 Mini, que próximamente terminaremos, claro. Y después de modificar la placa, de todas las pruebas y tal, llegaron por fin las placas nuevas. Este es el nuevo diseño y el diseño que ya está funcionando aquí. Aquí tengo menos fotografías, sí tengo algún vídeo del proceso este. Aquí ya tenía las teclas cortadas, ajustadas y puestas sobre el contramolde, la parte de atrás del molde que habéis ido viendo por ahí, ¿vale? Para sujetarlas y poder hacer, a ver si lo puedo enseñar. Bueno, como veis, es un proceso bastante complicado. Ahora vais a ver la fase de cómo lo ha colocado. Después de 1000 pruebas que hizo, llegó a la conclusión de que la mejor manera era así. Ahí lo tenéis. Bueno, esto que veis aquí es cinta de doble cara, colocada sobre la mesa, cortada en trocitos de 5 x 5 milímetros y con un bisturí y unas pinzas y colocando trozo por trozo sobre las diferentes teclas. ¿Vale? Entonces esto, como veréis ahora, lo siguiente que se hace es quitar los papelines y cogiendo tecla por tecla, colocándolas en el molde para dejarlas pegadas y que no se puedan mover como me pasó con el primer prototipo. ¿Vale? Esto ya es el montaje del definitivo. Como habéis visto, son las teclas finales, las teclas del propio Amiga 500 Mini. Aquí para tener los dedos gordos no... Mira, Alberto, preguntan aquí que qué complicado, ¿no? Que no podíamos haberlo impreso en 3D. Sí, muy buena pregunta. Ya, pero lo que queríamos era... Toda esta movida es porque queríamos utilizar el teclado original que viene en el Amiga 500 Mini. Porque consideramos que no vamos a conseguir hacer nunca una réplica tan buena como esta. Y todo este lío es por intentar usar ese teclado, si no el proceso sería más sencillo, claro. Claro, en este caso la idea es que la reproducción del teclado es tan bonita, tan perfecta, tan fina, que nosotros no íbamos a llegar a ese nivel de calidad ni de casualidad. Entonces era utilizar esto, por eso todo este mogollón de montar todo esto. Si esto en lugar de esto, lo que haces es imprimir unas teclas en 3D, pues ya está hecho, está perfecto y no hay mayor historia. De hecho hay impresiones muy buenas, impresiones en resina, por ejemplo, que quedan muy bien y con mucho detalle. Pero en este caso lo suyo era utilizar el teclado original, que tenía un nivel de detalle impresionante. Ya te lo digo, si lo conocéis, los que conocéis el 500 Mini y lo tenéis, lo sabréis. Además es que cuando abres la caja, lo primero que llama la atención y lo primero que intentas es tocar el teclado, porque es lo más fiel a la máquina
50, ¿no? Esto, como veis, lo que voy haciendo es colocar, o sea, saco de todos los moldes alineados y saco del molde y me la llevo con mucho cuidado al otro lado para no darle la vuelta, no colarme a la hora de colocar la tecla y no ponerla en un sitio distinto, claro. El orden es fundamental, tener la mesa limpia es fundamental y trabajo, como veis, muy fino. Ganado de chino. Joder, no veía ahí. Vale. Entonces, aquí habéis visto el proceso de colocación de teclas, tecla a tecla, y ahora hay que meter el epoxi. Y como la primera que hice, o las primeras que hice, fue un desastre por el tema de cómo se estaba utilizando, entre otras cosas, se estaba poniendo el epoxi, decidí que quizá, y solo quizá, una manga pastelera improvisada podría estar bien. Y eso es lo que se ve aquí. Claro, luego eso, la movida es echarlo, echarlo, la movida a eso es echarlo tecla a tecla y que, ojo, y que no se te corra y te manche la tecla original, que estás con la tecla de la amiga, que solo tienes una. Entonces es una movida todo eso. Vamos, yo porque se atrevía a ver, yo solo pensar que no puedo cometer ningún fallo, ya la primera tecla la conseguí. Vale. Aquí, como veis, en una mano tengo la manguita pastelera y en la otra mano lo que tengo es una espatulita de plástico, precisamente para cuando pasa eso. Se va algún hilito, es muy denso, como os decía antes, entonces se va algún hilito, hay que quitarlo. Y eso es lo que iba haciendo aquí, tecla a tecla. Una vez que todo está con su epoxi y que pones la placa encima, lo siguiente es poner algo. En este caso esto es un power back, era lo primero que tenía a mano, totalmente plano, del tamaño más o menos, lo puse encima y con un sargento para sujetarlo a la mesa sin demasiada presión porque no es necesario. Esto que se ve aquí es el molde, la placa, y esto es una madera para poder moverlo y colocarlo encima de la mesa, que es esta de aquí, que por cierto fue de la que utilizó Kickers en su momento para hacer los moldes. La base, las paredes, en fin, esas cosillas. Esto fue un proceso de dos partes, por eso está esto aquí. Fue un proceso de dos partes. Hice una cantidad de epoxi pensando en que no quería que me pasase lo que la primera vez, que empezó a tirar antes de tiempo, y hice las teclas donde le llegaron. No había problema porque como están enmoldadas, están perfectamente colocadas en su sitio. Entonces tú puedes llegar después y volver a meter la placa que van a encajar todas las teclas. Entonces lo hice en dos partes. Entonces me acabó el epoxi en la primera parte, hice las teclas tal, y cuando hice el segundo molde, pues ahí está. Y este es el resultado final. Una vez enmoldada la segunda parte, veis todavía aquí los trozos de... Más o menos se aprecia muy bien en la foto, pero bueno, esos son los trozos de la cinta de doble cara. Esta es la parte que se hizo primero, todo esto de aquí, y parte de esta parte, de aquí del teclado numérico, y luego el resto. Esto fue ya la primera prueba, teclado, hub y la placa del 500 mini. 500 mini montado, y esto ya es el diseño totalmente acabado de la placa que va a subir a GitHub. Ya está preparada para subir a GitHub, lo que pasa es que queríamos esperarnos a hacer la presentación aquí antes de subirla para que se viera ya por fin la placa terminada. ¿Has puesto el logo hombre? El logo hombre que hemos hecho en RetroWiki, por si no lo sabéis. Y hasta aquí la presentación de cómo se hizo el teclado de la Amiga 500. Luego podéis acercaros
detalle si no lo habéis visto ya, pero aquí lo tenéis, funcional, todas las teclitas, saca ahí el disquete, la SD ahora va en un disquete. Oh, qué guapo. Y se inserta por la disquetera. Y como os comentaba antes Alberto, para acceder al emulador, el botón de eject de la disquetera accede al botón F12, que en el teclado de la Amiga 500 Mini no existe. El F12, tenemos solo hasta F10. Por eso pasamos a la disquetera el botón de abrir la configuración del emulador. Y bueno, hay un par de ideas más ahí, pero ya voltamos porque ya más injertos a esto ya estuvo bien. Pregunta, a ver. No he entendido el proceso de colocar las teclas. ¿Las colocaste una por una sobre el teclado o introduciste el teclado sobre el molde con las teclas? Lo que se hizo fue primero colocar, como habéis visto, las teclas en el molde y con las teclas ya colocadas en el molde, totalmente pegadas para que no se mueva, lo que se hace es poner el teclado encima cuando tienes el epoxi ya metido, ¿vale? Bueno, ahora, si queréis podéis echar un vistazo. Aquí está el primer prototipo del teclado, el de la garra del cubata. Aquí está el primero que monté, que ya veréis que está lleno de mierda del epoxi, de todo lo que se fue. Dos Amiga 500. De hecho, tengo aquí el segundo, con el teclado, el otro teclado montado. Ahora mismo no está funcionando porque está sin cablear y demás, pero bueno, para que lo vierais lo he traído ensamblado, que es este, con las teclas transparentes. Eso. Este tiene solamente el prototipo montado de momento. El tercer prototipo. ¿Vale? Que lo podéis ver, este se puede abrir. Y aquí podéis ver, luego si queréis, lo vais pasando, o está por aquí, os atrevéis a verlo, las tres placas como quedan montadas y demás. Este es el primer prototipo 100% funcional que hubo de la Amiga 500. Vale. Perdona. Entonces, estas placas tú las vas a publicar libremente en GitHub para que cualquiera podéis mandar a hacer las placas, pero nada es automático. A esas PCBs hay que soldarles todos los microswitches que os va a poner Alberto la referencia, y la movida de cortar las teclas una a una, lijarlas y llevarlas, bueno, claro, tenéis que conseguir un molde. Y si no, pues ese molde puede ser comunitario y puede ir rodando por casas de amigueros el molde con ida y vuelta para que cada uno se lo monte. Pero no hemos podido llegar a hacer algo más armado, más automatizado que el PCB. Es demasiado. Bueno, y ahora habéis visto que primero estábamos utilizando una Dremel, que es la herramienta preferida de Kicker. ¿Vale? Finalmente, después de muchas pruebas, hemos llegado a la conclusión de que lo más básico es lo que mejor funciona. ¿Cómo trabajábamos nosotros en el colegio para hacer maquetas? Un pané, con la segueta. Una segueta, un pelo finito. Una de las mejores herramientas que he comprado en los últimos tiempos, esto es una Dremel con baterías. Esto me ha servido... Espérate que luego les enseño a soldar con soplete, tranquilo. Esto es una Dremel, es enana, es un juguetito muy manejable y para toda la parte del mecanizado interno de la carcasa es espectacular. Viene con unos juguetines de las diferentes puntas, disco de corte y tal. Destructores de amigos. Pinzas, un alicate de corte y mucha lija. Esta es un grano 100. En realidad no importa que sea un poco más o un poco menos porque es plástico y va bastante bien. Lo que pasa es que se pasa mucho, hay que estar limpiando con una brocha y tal. Pero ya está, eso es toda la herramienta que hace falta para hacer la parte mecánica del director. Luego soldador, mucho flux, mucha paciencia, cariño y a la gente que quiera se lo pueden hacer. ¿Preguntas, dudas? Como esto es una cosa que tú has hecho de forma artesanal,
hasta llegar ahí, ¿cuál ha sido el presupuesto? Porque aquí no es una empresa Vale. que maneje A tu pregunta del presupuesto, desde el principio Vale. hasta que consigue la máquina. ¿eh? La pregunta que ha hecho es ¿cuál ha sido el coste, teniendo en cuenta que esto lo he hecho de forma artesanal y todo el proceso que ha llevado, cuál ha sido el coste total de estos prototipos? 650 euros el proceso completo. 2 Amiga 500 Mini, todas las componentes que compré para tener de sobra, para poder trabajar, todos los prototipos, que los primeros fueron muy caros, fueron 120 euros, 5 prototipos, 5 placas, lo que es la PCB pelada. El resto de componentes son muy baratos, pero esa parte fue bastante cara. Ahora se ha reducido muchísimo el precio. ¿Por qué? Porque entre otras cosas utilicé otro tipo de vías muy diferentes para poder hacer, o sea, rediseñé prácticamente el teclado entero para la segunda esta que habéis visto. Entonces, actualmente, creo que el coste de las PCBs se quedó finalmente sobre unos 70 euros una cosa. 5 unidades de las 2 placas, ¿vale? Las 2 PCBs. ¿Vale? Y más o menos queda así. De todos modos, haré 2 branches, por decirlo de alguna forma, dentro del GitHub. Uno, que va a llevar las 2 placas en una para hacer un pedido más sencillo, y la otra que va a llevar, por un lado, la placa, la PCB del teclado, por otro lado, la PCB del hub. ¿Por qué? Porque este teclado es un teclado USB. Puede haber alguien, como es exactamente igual que el de la Amiga 2000, que le dé la idea, no lo sé, de diseñarse una carcasa de una Amiga 2000, de una Amiga 3000, a la misma escala, una carcasa de un teclado, de una Amiga 2000, de una Amiga 3000, ¿vale? Meter una Raspberry Pi dentro y conectarle esto, ¿por qué no? Y es exactamente lo mismo. Así que esa será la otra posibilidad, y por eso va a ir en 2 branches. ¿Preguntas? Preguntaban aquí que, vale, tú pediste el presupuesto del hardware. ¿Cuál es el presupuesto para que se lo montes a un tercero? No tenéis cojones a ofrecerme dinero porque me un texto a un tercero. No, en cualquier caso, si calculo horas, teniendo en cuenta que ya está todo pulido, ¿vale? No cargamos presupuesto de fabricación, de coste, de tal, no cargamos nada. En horas de trabajo mías para montar esto se llevó el final, teniendo en cuenta las horas de ver cómo cortar, no cortar, 650 euros de horas. ¿Vale? Fueron 3 fines de semana completos, ya no sé ni las horas que invertí en esto, aproximadamente unos 650 euros de horas. O sea, no quiero ni contar lo que ha sido traer esto aquí, ha sido casi tan chungo como el agárrame el cubata del primer fin de semana de Amiga Web. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Nada? Bueno, pues ya está. Hemos acabado. Y esto ha sido todo, una noche más, así que hasta